¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Fiscalistas SOS. Vamos a echarle una ojeada al tema del domicilio fiscal. Tú dices, oye, pero pues eso no lo movieron en la reforma. Tal vez no, pero pudiera ser que algunos criterios o sentencias nos estén levantando ahí luces de alarma. ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Muy bien, amigo, nuevamente aquí con todos ustedes en otro programa más de Fiscalistas SOS. Y pues bueno, Javier, con tema de reformas, con todo lo que viene, ya publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y aparte también los abusos y excesos antes de las reformas que estaba realizando o que está realizando la autoridad fiscal, específicamente cuando nuestros amigos nos han comentado mucho este tema, que se les hace muy abusivo por parte de las autoridades cuando presentas un cambio de domicilio, Javier, a una circunscripción territorial. Y acuérdense, queridos amigos, que es un aviso de cambio de domicilio. No es que le puedas pedir permiso, es un aviso como tal. Y efectivamente su servidor tuvo la fortuna de haber presentado un juicio de nulidad en contra de esa negativa de un cambio de domicilio. Y ya salió una sentencia, porque por cierto es reciente la sentencia. Les vamos a dar ahí por ahí el número de expediente a nuestros queridos seguidores y amigos que nos manden un correo, un mensaje por las redes sociales donde estamos, y con mucho gusto lo vamos a hacer, porque verás, es una sentencia que costó mucho trabajo obtenerla, pero al final estamos demostrando que lo que está haciendo la autoridad en rechazar esos cambios de domicilio, pues sí, efectivamente es un abuso como tal, Javier. O sea, ¿cuál es el tema? Yo voy a dar un cambio de domicilio y me dicen que no, nada más así. Entonces el cambio, el aviso de cambio de domicilio, de acuerdo al 27 del Código Fiscal de la Federación. El problema, Javier, que a la autoridad se ha tomado atribuciones, por ejemplo, la gente de recaudación, quien es la que generalmente se encarga de hacer esas verificaciones de domicilio, sin tener un fundamento que tenga esa competencia para poder realizar esos actos de molestia. Yo lo he venido sosteniendo de hace muchos años, que tuve la fortuna de haber revisado el trabajo de lo que era de la Administración General de Recaudación, y dentro de esas facultades, o sea, si bien es cierto, quien tiene esa facultad de llevar a cabo esas verificaciones de domicilio es la Administración General de Auditoría Federal. Entonces, yo creo que son atribuciones que las autoridades, una mancha más al tigre, pues qué más da con este abuso de estas autoridades. Pero tú te has puesto a pensar, Javier, que cuando un contribuyente sale de su circunscripción territorial, no es porque a veces el contribuyente quiera huir del fisco, ¿eh? Déjame decirte que las cosas están tan graves en el país que no es el fisco a quien le tiene miedo el contribuyente, Javier, sino es a los grupos delictivos que en muchas ocasiones los están extorsionando y que ya saben dónde está operando la empresa. Entonces el empresario en una situación de tratar de salvar su patrimonio e inclusive su integridad corporal, física o de su familia, pues en muchas ocasiones presenta un cambio de domicilio por esta situación. Y yo no he encontrado, queridos amigos, en el formato del SAT, que venga una situación en donde tú le puedes manifestar a la autoridad que tú vas a hacer un cambio de domicilio porque te están centaviando, te están cobrando piso y te están extorsionando. Entonces yo quiero ser muy claro en este tema, Javier, que no todos los contribuyentes son ampones, que no todos se dedican a tratar de evadir del fisco, sino que la situación que estamos viviendo en México, ¿sí? Tocas el tema ahorita de ¿cómo se llama?, de Michoacán, ¿no? Donde tenemos un problema muy serio en donde los delincuentes pues se han metido a las empresas y los están extorsionando. Entonces es una forma donde el contribuyente dice, oye, estoy cansado, quiero hacer un cambio de domicilio, lo permite la ley, es un aviso de cambio de domicilio, Javier. Y de repente llegan algunos monitos, ¿no?, de la Administración General de Recaudación o de una desconcentrada de recaudación, entran porque no te dejan citatorio, Javier, sino ellos llegan, entran, tocan y dicen, oye, fíjate, Javier, que aquí donde tú estás, en este espacio, pues como que no cumples, ¿no? O sea, con los requisitos del cambio de domicilio, porque pues no vemos computadoras, no vemos sillas, no vemos, si te dedicas a la construcción, no vemos camiones de volteo, no vemos, o sea, se me hace hasta una forma tonta
donde llegan y verifican y te ponen que no hay esos mobiliarios en donde el contribuyente puede llevar a cabo esas actividades. Lo cual, señores, ya se demostró que efectivamente eso que están haciendo es ilegal, porque carece de competencia la autoridad recaudatoria para llevar a cabo esas visitas. Y más aún, Javier, cuando tú estás llevando una operación de la empresa y te van y te dicen, oye, pues es que no es el domicilio, te lo regreso, no estás ni en la circunscripción donde te fuiste, ni en la que llegaste, y te tienen en un total estado de indefensión, que el contribuyente dice, bueno, pues ahora ¿qué hago, Freddy? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Pues presentar un juicio de domicilio en donde verificamos y demostremos que lo que te está haciendo la autoridad es incorrecto, porque al final pues no tienes esa facultad para decirte, no puedes cambiarte de domicilio, no cumples con las expectativas del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, queridos amigos, la verdad que estamos cansados, estamos hartos de que se trate al contribuyente como un delincuente, cuando en realidad grupos delictivos están llegando a los domicilios de los contribuyentes y están siendo extorsionados. Entonces, hablemos de Michoacán, hablemos de Celaya, hablemos de Irapuato, hablemos de Sinaloa, Javier, y estamos hablándolo porque no estamos diciendo mentiras. O sea, es un día a día que el empresario ya no puede seguir operando de toda esta situación de estos grupos, Javier. No es el SAT, entiéndanlo ustedes, señores del SAT, no son ustedes, sino que realmente lo que está perjudicando al empresario son estas personas. Y si ustedes van aparte y no le permiten respirar, no le permiten que siga operando la empresa, pues la vas a matar. Con el solo hecho de que la regreses ahí mismo, hasta parecería, Javier, que los grupos selectivos están en combinación con las autoridades porque no los dejan ir del domicilio y los regresan para que sigan operando este grupo delictivo en contra del contribuyente, Javier. Es una realidad y tú lo estás viviendo, tú. Bueno, en el caso de la barredora, los Adanes, los Amílcar, o sea, todas estas personas, es terrible porque la propia policía está impuesta por los grupos delincuenciales. Ahora, ¿quién está llegando? ¿Está llegando alguien del SAT o alguien local con base en el convenio de coordinación? Porque eventualmente esos también podrían estar puestos. Pueden estar puestos por la delincuencia organizada. Si tienen ya tomado a determinado estado, determinada área, entonces al que mandan no necesariamente es una persona institucional, sino una persona ya puesta por una mafia, ¿no? Un grupo de personas que ya está ahí. Estas autoridades del SAT deberían entrevistar verdaderamente al contribuyente. ¿Cuál es el motivo por el cual hiciste tu cambio de domicilio? Deberían de escucharlo, Javier. Deberían de, antes de mandar a esas personas que a veces no terminaron ni la secundaria, que van a verificar, y que en verdad expusiera su caso el contribuyente. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación verdadera de lo que está viviendo, de los abusos que está viviendo una empresa? Y que realmente, oye, pues como tú dices, en Secretaría de Finanzas tienen el padrón de todos los contribuyentes. Tú sabías que en el caso de Veracruz, cuando estuvo el exgobernador Duarte, ellos tenían todos los documentos donde casualmente extorsionaban a los contribuyentes que tenían una recaudación grande y que esos eran llegados a extorsionar a sus propias casas o sus domicilios fiscales, porque precisamente contaban con esa información dentro de esa institución, Javier. Entonces, lo que está viviendo ahorita el contribuyente al tener esos domicilios en esas localidades donde específicamente se han establecido estos grupos delictivos, y al no permitirle hacer el cambio de domicilio, bueno, pues es una total violación al derecho de libertad del contribuyente de trasladarse al domicilio donde él quiera y pueda seguir subsistiendo. Lo importante es que se le dé el aviso, lo importante es que el contribuyente reciba, lo importante es que esté para que cuando la autoridad fiscalizadora o fiscal lo requiera, esté en ese momento. Pero hablando un poquito sobre el tema, sí, entrando... Aquí, nada más déjame, ubico un poco a nuestros amigos. Recuerden, amigos, que el domicilio fiscal se encuentra dentro del artículo 10. Nos dice que se considera domicilio fiscal, tratándose de personas físicas, el principal asiento de sus negocios, y en el caso de personas morales, la administración principal del negocio. Entonces, hay algunos otros supuestos ahí, pero tú dices, oye,
si yo cambio la administración del negocio de un lado a otro, no debiera ser mayor tema. Pero dices, no, espérate, yo quiero que tu domicilio esté donde está tu maquinaria, donde está, o sea, no sé, empieza a ser un poco difícil este tema. Por Javier, donde está tu maquinaria, no vas a llevar a los zampones a donde están pues toda la operación que tú tienes, porque si así llegan y los extorsionan, pues ahora imagínate con esta maquinaria, con todo lo que tienen a la vista. Entonces lo que pretende a veces el empresario es estar en un lugar donde se reciba, donde efectivamente esté la operación, como tal administración, etcétera. Pero ya te lo digo, tratan al contribuyente, no lo tratan de verdad, o no lo escuchan donde las necesidades que tenga el contribuyente, porque al final, fíjate, ¿no? Si lo ves como Estado, pues es una persona, un contribuyente que le está dando impuestos o dineros al Estado. En ese sentido, pues debes de apoyar qué es lo que te está pasando, ¿no? Porque así como recaudas, como cobras, como haces eso, pues deberías darle seguridad a los contribuyentes en ese tema. Fíjate, Javier, hay clientes o hay contribuyentes donde han llegado estas personalidades malas y que tienen el dinero para pagar los impuestos, pero llegan y les secuestran a un hijo, les secuestran a una esposa o alguna persona importante de la empresa. ¿Qué es lo que hace el contribuyente? Pues tomar ese dinero, porque a veces debe prevalecer la vida de sus seres queridos, Javier. Y entonces llega la autoridad y te dice, oye, no, me desfalcaste. Y cuando va y le presentas la denuncia, le presentas documentación donde efectivamente pues hubo un secuestro, hubo una situación. Yo quisiera saber cómo podrías tú hacer deducible un secuestro, una extorsión, algo donde estás viendo la realidad de las cosas, Javier. Y que te digan que todavía eres un ampón porque sacaste ese dinero y salvaste la vida de tu hijo, de tu esposa. O sea, no sé si me explico, Javier, pero llega el momento que te hartas como contribuyente y dices, te estoy mostrando documentos donde te verifico que saqué el dinero del banco, que todo eso, que hay una denuncia, que hay una situación penal, que ese dinero que se tomó, quisiera saber un supuesto en la ley donde efectivamente la autoridad te diga, sí, no tienes problemas, vamos a hacerlo deducible, y de repente quieres hacer un cambio de domicilio para salirte de ese lugar malo, de esa situación, pues difícil, ¿no? Y de repente la propia autoridad te dice, no te puedes cambiar de domicilio, ¿por qué? Pues porque me estás mintiendo. Oye, tengo una situación penal, de un secuestro, o sea, ¿quién te entiende? ¿Qué autoridad te dice, oye, a ver, siéntate, qué problema tienes? Eso es lo que quiero que las autoridades, de verdad, verifiquen, que tienen los elementos, tienen documentos donde los contribuyentes han sido violentados con ese derecho, ¿sí?, a su seguridad. Pero ya cuando el malo ya pasa o la autoridad le permite que pase a esas personas con esta situación, esto es lo que pasa a veces, las consecuencias, ¿no? Yo lo planteaba yo con el magistrado y le decía, oiga, pasa esta situación con esta empresa, fíjese que tuvieron esto, y la autoridad no le permitió hacer el cambio de domicilio, cuando el contribuyente lo que quiere es tener seguridad en su patrimonio, en su empresa, con sus trabajadores, por esta situación. Y de repente nada más ahí se aventó un apuntado en su administrador que dice, no cumple con los requisitos del 10. Por eso, dime qué es lo que no cumple. Si tú me lo dices, pues claro que por supuesto lo adecuamos, pero tú dime, no, nada más. Así te alerta, no, pues es que no cumple. Ah, pues qué fácil, ¿no? Entonces, esta sentencia creo que es muy buena, y la verdad es que sí estudió bastante bien el magistrado o la sala, porque inclusive se mete a estudiar la competencia de la autoridad para ordenar y practicar verificaciones para constatar los datos proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes en términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, al final, Javier, yo creo que estas resoluciones y estas sentencias pues nos van dando esa visión de que los abusos por parte de la autoridad recaudadora pues no está padre, ¿no? Entonces, fíjate lo que se dice. Se debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, a través de la cual se determina improcedente tener como domicilio fiscal el ubicado en tal parte, dado que la demandada no tiene competencia para ordenar y practicar verificaciones para constatar los datos proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que hayan manifestado,
así como para realizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por actos de autoridad, pues de los artículos que citó en la resolución impugnada, no se observa la competencia para ordenar verificaciones de domicilio. Es cierto que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal sí tiene competencia para ordenar y practicar verificaciones para constatar los datos proporcionados al RFC, de conformidad con los artículos 22, si vas buscando el reglamento interior, Javier, 22, fracción XL1 del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, pero tal competencia no corresponde a la autoridad demandada, a la Administración Desconcentrada de Recaudación. Entonces, yo creo, Javier, que con estos conceptos, con estos argumentos, con estas situaciones de los magistrados o el estudio que hacen los magistrados, en donde tú ya los vas ubicando, ¿no? ¿Quién tiene facultades, quién no tiene facultades? Al final, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Porque de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, pues todo acto, todo escrito de la autoridad debe de fundar y motivar toda la causa legal del procedimiento, Javier, de acuerdo al 16 constitucional, los actos administrativos, ¿no?, relacionados con el 38, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, yo simplemente te digo, ¿no?, si tiene esa facultad la autoridad, pues adelante. Pero si no la tiene, pues ¿por qué le vas a estar dando esas facultades o esas situaciones de molestia que tienen los contribuyentes? ¿Sale? Entonces, ordenan la verificación de domicilio de conformidad con el artículo 27, apartado C, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, y se designan verificadores para tal efecto. Se procede al análisis de la competencia de la autoridad que ordenó la verificación del Registro Federal de Contribuyentes, es decir, la Administración Desconcentrada de Recaudación. No es óbice lo sostenido por la autoridad al contestar la ampliación, de que te señala algunos artículos en donde quiere señalar que no es un acto definitivo la autoridad esa orden de verificación. Situación que eso no es cierto porque está perjudicando como tal al contribuyente al emitir que no cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que fundamenta generalmente la autoridad, Javier? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la fundamentación? El artículo 27, apartado C, fracciones 1, inciso A, sí. 7, 10 del Código Fiscal de la Federación, 1, 2, párrafo 1C del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Pero al final, en el estudio que se hace y que realiza la sala como tal, efectivamente, no tiene esa competencia la Administración General de Recaudación para ordenar esa revisión, ¿no?, esa verificación de domicilio. Si bien es cierto que la Administración General de Recaudación tiene competencia para ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, eso sí, y comprobar los datos, ¿sale? Así como solicitar información. Entonces, los administradores concentrados de recaudación pueden ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, pero no tienen esa facultad específica para llevar a cabo verificaciones conforme al procedimiento establecido al 49 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, no? Y te lo señala textualmente. Como se ve, el administrador desconcentrado de recaudación acreditó su competencia territorial y acreditó que tiene competencia para ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes. Dice, sin embargo, la facultad específica ejercida por la autoridad consistió en ordenar la verificación del domicilio fiscal. Facultad que el legislador estableció en forma precisa en el artículo 27, apartado C, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Luego entonces, estas actuaciones, la visita y la verificación de domicilio, son facultades de comprobación de naturaleza jurídicamente distintas, señores, pues la verificación para constatar los datos proporcionados en el Registro Federal de Contribuyentes relacionados con el domicilio manifestado para el Registro Federal de Contribuyentes es una facultad de comprobación específica. Tan es así que la jefa del Servicio de Administración Tributaria delegó dicha facultad en diversos servidores públicos del SAT a través de los acuerdos por los cuales se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicadas el 29 de abril del 2020, Javier. Entonces, yo creo que cuando la autoridad te realiza un acto
y ese acto no está fundamentada la competencia de la autoridad, es totalmente un acto ilegal. Ahora, ya está el primer paso que se dio, se ganó la sentencia, otorgaron una nulidad lisa y llana. Javier, la sala otorga una nulidad lisa y llana. Entonces, ¿qué pasa con esta nulidad lisa y llana ahorita? Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Yo creo que este es el primer paso, y todo lo que dejó de percibir el contribuyente por esta chistosada que se atrevió a hacer la desconcentrada de recaudación, pues va a tener efectos en donde va a existir una responsabilidad, porque el contribuyente, por ese motivo y por esa razón, pues tuvo que despedir a trabajadores. Claro. No cumplió con algunos proveedores. Pues es una situación en donde estás parando la operación de la empresa, Javier. Entonces, no sé si ya checaste ese del reglamento interior, el 22, que corresponde a auditoría. Sí. Sí, compete a la AGAF, ¿no? Sí, a la autoría. A la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Sí. Es el artículo 22 del reglamento interior del SAT. Ajá. Sí. Sí. ¿Y qué fracciones quieres que veamos? La que te había mencionado, donde te dice... Aquí está. Solamente fracción. Aquí está. XL1. Esta fracción. Pero esta facultad corresponde a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. ¿Ok? En donde... Sí. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Qué dice? Dice, ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de presentación de solicitudes o avisos al RFC, ordenar y practicar verificaciones para constatar los datos proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo, y realizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por actos de autoridad. Entonces, esto lo puede hacer AGAF, y tendríamos que revisar en cada autoridad si tuviesen esa facultad. Si la tuvieran, ajá, yo creo que no nos hubieran otorgado esa nulidad lisa y llana, Javier. Claro, sí. Al final, yo creo que los señores magistrados, cuando tú les propones, cuando tú de alguna manera les haces de su conocimiento que realmente en el reglamento interior las autoridades tienen estas facultades, y les señalas el artículo y la fracción, y donde está diciendo así textualmente quién sí tiene la competencia para llevar a cabo, para la realización de esas revisiones que le hacen al contribuyente en verificaciones de domicilio, quien tiene esa facultad, pues es la Administración General de Auditoría como tal. Entonces, yo creo, y si la tuviera recaudación, no hace el fundamento también en ese documento que emite, y es algo que los contribuyentes pues deben de tener conocimiento de que existe ese abuso. Ahora, Javier, yo creo que aquí lo interesante es que no nada más ya ganaste esta situación de que no tiene la facultad, sino yo creo que hay por daños y perjuicios, porque yo creo que de acuerdo al 109 de la Constitución, en uno de sus últimos párrafos, te dice, ahorita lo vamos a leer para que les quede bien claro, pero pues nos están diciendo que vamos a un corte y regresamos porque está bien interesante. Vale, vamos a corte. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en nuestro próximo diplomado denominado Nómina Pro. Evita requerimientos del IMSS y del Infonavit. Recordemos que el gobierno necesita dinero y pues obviamente los que lo proporcionamos somos nosotros los contribuyentes. En este diplomado de nómina veremos a detalle todo lo que debo de tomar en cuenta para dejar de recibir esas invitaciones del SAT
pero sobre todo temas del IMSS e Infonavit, donde hoy en día no sé si estén conscientes de todas las obligaciones que tenemos que cumplir y saber si en realidad tu salario base de cotización está calculado de manera correcta, porque hoy en día la invitación es que tenemos diferencias, pero ¿cuáles son esas diferencias? No lo sabemos, y entonces en lugar de saber dónde están nuestras diferencias, preferimos hacer una autocorrección. Así es que si quieres evitar esto, no te lo pierdas, te esperamos aquí en tu casa IMEFI. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente dirigirme a todos ustedes, invitándoles al curso que vamos a dar de reforma a la Ley de Amparo 2026 en IMEFI. Si tienes alguna duda, quieres inscribirte, con mucho gusto puedes contactarnos para el día 20 y 21 de noviembre. Su servidor va a participar el día jueves. Voy a exponer todo sobre la Ley de Amparo. La verdad es que va a estar muy bien el tema, lo vamos a discutir, y la verdad es que necesitamos tu participación para que te lleves ideas nuevas, ideas frescas, en donde ya encontramos cómo poder ayudarte respecto a este tema de la Ley de Amparo. No te olvides, jueves 20 y 21 de noviembre del 2025. Saludos. Seguimos, amigos, estamos viendo qué autoridad en el SAT, dentro del SAT, tiene la facultad de poder verificar el domicilio de los contribuyentes. Llegamos al artículo 22, fracción 41, XLI, porque recuerden que vienen en romano, y nos dice que ellos sí tienen esa facultad y no necesariamente otras autoridades. Y ahí estamos diciendo, oye, te pusiste a estudiar todas las fracciones por cada tipo de actividad para ver si podían hacerlo, y con base en eso dices, oye, pues es que esta autoridad, al no ser AGAF, no puede realizar o no tiene facultades para realizar esta verificación. Y yo te voy a decir algo, Javier. Fíjate, nosotros al final íbamos a decir por qué hablar de este tema del cambio de domicilio, ¿sale? Pero ya alguien nos dio esta pauta. Qué bueno que estén vivos y qué bueno que vean por dónde Javier o Freddy Estrada estamos metiéndonos duro. ¿Por qué? Porque efectivamente viene esa nueva facultad de comprobación de la visita domiciliaria, Javier. Entonces, fíjate, Javier, que qué bueno que nuestro auditorio ya nos está haciendo preguntas y captaron de inmediato por qué estamos hablando del cambio de domicilio. Creo que ya tenemos ahorita de verdad gente activa y participante, y se los agradecemos, porque al final esa conclusión la vamos a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, acuérdense, de acuerdo al 49 bis, el nuevo artículo del Código Fiscal de la Federación, vamos a volver a la visita domiciliaria. Y acuérdense, queridos amigos, que la visita domiciliaria como tal se va a llevar en el domicilio del contribuyente. Ahora sí, Larisa, ¿nos haces favor de decirnos cuál es la pregunta y el nombre de la persona? Porque de verdad, qué bueno que se metan, qué bueno que vayan relacionando estos temas con la reforma que se están haciendo al Código Fiscal de la Federación. Sí, gracias, Freddy. Hola, Javi. Bueno, primero Alejandro Quiroz les manda saludos desde León, Guanajuato. Y el podcast Hablemos Derecho les dice, buenas tardes. Con todas las reformas al Código Fiscal, me gustaría saber ¿cómo podrían impactar las nuevas facultades del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación en la valoración del domicilio fiscal y en la posible coordinación con el artículo 27 del mismo código? Bueno, primero que nada yo te voy a decir que las nuevas facultades del artículo 49 bis impactan directamente en la valoración del domicilio, porque amplían la capacidad de la autoridad para verificar la veracidad y existencia de las operaciones y comprobantes fiscales, lo que incluye la confirmación material del domicilio donde se realizan dichas operaciones. Antes de la reforma del 28 de octubre, el control sobre el domicilio fiscal era principalmente de forma administrativa, queridos amigos. Ahorita, con el cambio que se está haciendo,
tomemos en consideración que una sola situación que te dé el 49 bis te va a llevar a cabo a una situación de un delito, de una acción penal. Por eso la insistencia que aunque la autoridad te negara el cambio de domicilio, te proponemos que vayas al tribunal, dejes sin efecto, porque si la autoridad se le ocurre hacer tu visita domiciliaria y tienes este supuesto, todo lo que le digas a la autoridad no va a ser tomado en consideración. Entonces queremos que vayas poniéndote muy listo y que al momento de que la autoridad te haga la verificación de domicilio y te dé como no susceptible ese domicilio de acuerdo al 10, lo que te sugerimos es que presentes ese juicio de nulidad, que no te quedes ahí, que presentes el juicio de nulidad y que de alguna manera estas sentencias las pongas como prueba plena en donde le digas, oye, yo tengo una situación de extorsión, esto, aquello, me estás haciendo, y yo tengo el derecho a cambiarme de acuerdo al 11 de la Constitución también, derecho de tránsito. Yo no puedo quedar en un domicilio donde me estén extorsionando, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final, si te van a revisar los comprobantes en ese domicilio y no te dan por bueno ese domicilio fiscal, de entrada ahí ya tienes una alternativa para que la autoridad solicite esta situación penal. Acuérdate que no estamos hablando que fuera 1, 10 o 20 comprobantes, es el supuesto, es la conducta lo que va a calificar la autoridad. Es más, llevando a cabo esa facultad de comprobación la puede llevar a cabo la autoridad. Y si te detecta que no tienes ese domicilio, pues automáticamente te va a hacer 2 delitos, no nada más el del 49, sino el del 110 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante y que consideren que estos temas que son, digamos, de forma, como lo es el domicilio fiscal o el aviso del cambio de domicilio fiscal, pero que de alguna manera va a repercutir en ese artículo 49 bis, Javier, por toda esta situación de las comprobantes fiscales verdaderos, falsos y todo lo que encuadra en la situación penal, en la situación de la libertad, todo. Entonces hay que ponerse listo y por eso estamos tocando ahorita estos temas, porque ustedes nos dirán, bueno, sí, pero pues, un cambio de domicilio te lo negó. No, señores, ahorita la nueva facultad de comprobación se va a realizar en una visita domiciliaria express. Así que ténganlo muy presente, no le den herramientas a la autoridad para que pueda constituir esos ilícitos de no tener establecido correctamente el domicilio fiscal, más lo que le va a sumar de la revisión de los comprobantes fiscales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, Javier. Sí, en este 49 bis, ahora como quedó, nos dicen, oye, para los efectos del 42.5, inciso G, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. En la fracción segunda nos dicen que se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes o donde se realicen las actividades o presten los servicios que amparen los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos. Eso es un punto que tendríamos que analizar hasta qué punto pueden ir a cualquier lado, ¿no? O sea, oye, estoy en la cantina muy a gusto y pueden llegar con base en la fracción tercera, además, al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, podrán iniciar la toma de fotografías, grabación de audios y videos. Entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre en el frente del lugar visitado, indistintamente a quien en su caso le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrado mediante herramientas tecnológicas y con dicha persona se entenderá la visita. Ahora, oiga, Javier, peínese, le vamos a hacer una visita domiciliaria, peínese. ¿Quién va a realizar esas facultades? Me imagino que sería la Administración General de Auditoría, pero todavía no está contemplada en el reglamento interior. Todos estos actos del código necesariamente tienen que ir aparejados en el reglamento interior
de la autoridad del SAT, el reglamento interior del SAT, situación que todavía hasta este momento esa nueva disposición del código no está contemplada en el reglamento interior del SAT. Y suponiendo sin conceder que la tuvieran, Recaudación no tiene esa facultad para llevar a cabo esas verificaciones, sino la tiene la General de Auditoría, de acuerdo a la fracción que tú leíste, de llevar a cabo, pero ojo, ahí te está hablando de visitas de verificación de domicilio. En el caso concreto aquí ya estás hablando de que se presentan, de que van a hacer una verificación de los comprobantes, que van a implementarte ese procedimiento de visita domiciliaria express. Entonces todos estos temas pues va a ser algo interesante porque necesariamente se tiene que modificar el reglamento interior del SAT para que las autoridades puedan ejercitar esas facultades a partir del 1 de enero, Javier. Y no hay nada establecido ahorita en el reglamento que se pueda llevar a cabo un reglamento. Entonces, de lo contrario, está en el código, pero si la autoridad en su reglamento no tiene esas facultades, pues hay que ver hasta cuándo van a tener esas facultades para poder llevar a cabo esas facultades de comprobación nuevas, Javier. Ok. En tanto, tú te defiendas y haya un juez que medianamente sabe qué pex con ese rollo, pudieras tener algunas ventajas, pero sí, o sea, oye, esta autoridad viene y ya me sacó videos, me sacó fotos, me sacó, pues, quién sabe, audios, ¿no? Y resulta que no tiene facultades para haber realizado esos actos de molestia. Y tú dices, oye, llega un ratero a tu casa, no sé, un ratero a tu casa y se mete, sería lo mismo, ¿no? Porque lo hizo sin facultades para poder meterse. O sea, podríamos meter a un visitador que no tiene facultades y que se metió a hacer este tipo de cosas, no sé, ir al Ministerio Público para decirle, oye, este cuate se metió a mi casa. Sí, claro que sí. Te voy a decir por qué. Porque el Código Fiscal de la Federación no es un elemento como tal del SAT única y exclusivamente. El Código Fiscal es para todas las autoridades, Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Finanzas y todas las autoridades fiscalizadoras, que ese es el marco normativo del Código Fiscal general para todos. Existe ya esa facultad en el Código Fiscal, sí, padre, pero nada más en tu reglamento interior tú tienes que tener esa facultad, esa competencia para que ejercites lo que el Código Fiscal te está estableciendo nuevamente. Si tú lo quieres ejercitar sin tener la facultad en tu reglamento interior, te vas a meter un problema porque no tienes competencia para llevar a cabo esta situación de hecha jurídica en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, no se les olvide, o piensen los legisladores, que el Código Fiscal es única y exclusivamente para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, No, están equivocados. Es para todas las autoridades, para todo ese procedimiento. Entonces alguien me puede decir, oye, y entonces esa disposición, ese procedimiento express, el Seguro Social o el Infonavit lo pueden llevar a cabo, es presente para revisar los FDIs, ¿no? Pero yo no sé si en algún momento se podría encuadrar en alguna situación de hecho que tuviera el Seguro Social o el Infonavit para que pudieran implementar un procedimiento express con alguna situación que revisáramos, ¿no? Pero sí te digo, yo creo que también no fue clara la autoridad al momento de decir, oye, esto es únicamente competencia y exclusividad para el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y también en materia penal, en su reglamento también de la autoridad deben de tener esa disposición como tal de que específicamente se va a ejercitar acción penal, podrá la autoridad ejercitar tal respecto de comprobantes fiscales, ¿no? Hacerlo acorde con lo que te estableció el Código Fiscal en la publicación de las disposiciones para 2026. Entonces, ya es algo más interesante, más entrar al fondo de cómo puede ser una buena defensa, porque al final lo que se trata es de armonizar, ¿no?, el Código Fiscal, esos reglamentos interiores y algo bien importante, que se considere el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque al final el SAT es un órgano desconcentrado, uno de varios que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado, verificar esos reglamentos, tanto el de la Secretaría de Hacienda como el del Servicio de Administración Tributaria,
porque al final debe de adecuarse toda esa legislación fiscal desde la ley la ley de la administración pública. También tenemos que verificar de ahí la competencia del secretario de Hacienda, que tiene que bajarse al presidente del SAT y con todas las personas que integran el servicio de administración tributaria, Javier. Desafortunadamente a veces se ha perdido la autoridad en esos actos administrativos, que existe esa propia ley que va en acorde también a la disposición por la Constitución como tal, de acuerdo al 89 del presidente de la República, con quien se tiene que apoyar con los secretarios de Estado y al final ir bajando con diferentes autoridades, Javier. Pero luego son temas pues ya más de fondo, más exclusivos de fondo, que al final la autoridad debe de comprender, debe de fundamentar y motivar estas situaciones de hecho nuevas que van a empezar a correr a partir del 1 de enero del 2026, queridos amigos. Pues suena por demás interesante. Oye, ya me dijiste que podemos hacer todo esto, pero solo la GAF podría hacerlo, y entonces habrá que sacarles video a los que nos están sacando video, ¿no? Se metieron a tu oficina, oye, pues también tú ten la amabilidad, ya que ellos te están grabando, pues tú también grábalos, ¿no? Es correcto. Por lo menos, para tener esos elementos en los que puede ser muy intimidante que llegue alguien a ¿cómo se dice? Hasta con lámparas, ¿no? Van a llegar con sus camarógrafos y van a estar revisando todo. No, pues lo mismo, pásalos también a una oficina donde tú tengas unas cámaras, porque así como se está preparando la autoridad, los contribuyentes también deben de tener un cuarto donde estén con cámaras y se esté grabando toda la actuación de los visitadores, porque al final también es importante que ellos también sean profesionistas en alguna especialidad de contabilidad o de abogados, porque al final no le puedes permitir también la información a cualquier persona que no tenga el grado de estudios, que cumpla con ese perfil para que te solicite información. Es decir, no le puedes dar a un agente de un veterinario o una situación así que tú los mandes, porque sí los hay, Javier. Entonces todo eso, al final, pues verificamos los nombres, verificamos qué tipo de cédula tiene, porque en el registro de profesiones claro, puedes verificar a qué se dedica, y es un elemento de convicción también ahí. Oye, pues ¿por qué me estás mandando un burrólogo en una situación de un contador o de una agente especializada en impuestos o en fiscalización, ¿no? Un contador especializado que deben de ser? Se supone que la autoridad debe de tener profesionistas especializados porque van a revisar tus documentos importantes dentro de tu contabilidad. Entonces no me puedes mandar un burrólogo a revisar un documento sin que sepa de qué está constituido un CFDI o qué claves deben de contener. Entonces no sé si me explico, que todos esos datos importantes ahora nos vamos a tener que defender de cualquier forma, pues para que la autoridad no se exceda en sus facultades de comprobación desde quién va a revisar, si es profesionista, si es contador, si es abogado. Es que si es visitador, sí, perfecto, pero yo creo que también si tú me estás pidiendo, ¿no?, que yo te muestre mis documentos, pues debe ser una persona con capacidad, profesionalismo, educación, ¿sí?, con una maestría, con un doctorado, ¿no? Mínimo una licenciatura de la Facultad de Derecho, ¿no?, o de la Facultad de Contabilidad de la UNAM, o del Poli, ¿no? Pero por lo menos que sepan o tengan los conocimientos básicos de lo que es un comprobante fiscal y qué debe de contener, porque eso va a ser una situación hasta de libertad de la persona, del contribuyente o del apoderado, del accionista. Entonces, pues hay que defendernos. Si ellos quieren cámaras, pues hay que grabarlos. Y hay que tener todos los elementos para decirle, inclusive ya en un juicio de nulidad, pues aquí están las pruebas de la autoridad, pero pues aquí también está mi video y solicitamos un perito tercero en informática y que verifique quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, ¿no? Porque tenemos derecho de que cuando llegue el visitador, tenemos el derecho a preguntarle quién es, su credencial, su oficio identificatorio, su oficio de designación, su oficio de comisión, y además, inclusive hay tesis de jurisprudencia donde te dice que te debe dejar una copia de su nombramiento, Javier. Ojo, queridos amigos, porque ahora sí nos vamos a aportar como señala la ley y como la jurisprudencia textualmente te dice, y si es necesario, te debe de emitir una copia de su documento identificatorio. Entonces, y además, lo debe de hacer, de identificarse al inicio. No debe de hacerlo en el acta circunstanciada a la mitad o no, al inicio, llegando, soy fulano de tal, aquí está. Si no lo hacen de esa manera, hay que grabarlos.
Y esa diligencia como tal, bueno, pues ya estaremos teniendo una prueba que no cumplió con las formalidades de hacerlo del inicio. Antes de que te plasme cualquier cosa en el acta o algo, señor, aquí yo soy Juan Pérez, aquí está mi nombramiento, aquí está todo eso, e inclusive me voy a permitir dejar una copia de mi nombramiento porque tenemos derecho. Como contribuyentes, un artículo 2 ¿cómo se llama? La ley de los derechos del contribuyente. Los derechos del contribuyente. La ley de los derechos del contribuyente te establece que tenemos el derecho a conocer la identidad de los funcionarios que están llevando a cabo alguna situación en contra del contribuyente. Entonces, queridos amigos, yo creo que así como están las cosas, ya nos dimos oportunidad, ya nos dimos la tarea de ver cómo podemos hacer esa defensa correctamente, ¿sí? Sin infringir la ley, que todo vaya conforme a derecho, y si ellos quieren realizar ese tipo de acciones en contra del contribuyente, el contribuyente también tiene derecho a hacerlo, con todo respeto, con todas las medidas de seguridad, y hay que grabarlos desde que llegan, desde que van entrando, quién se identificó, cómo son, todos esos requisitos, porque si al final no cumplen con esos requisitos, bueno, pues esa diligencia estaría viciada de origen, Javier. Sí, por supuesto no podrías decirles, toma uno, se repite la toma uno, pero bueno, sí valdrá la pena tener todo esto. Y tú, querido colega que trabajas dentro del SAT, tendrías que tener mucho cuidado de saber que si te mandan a hacer una visita domiciliaria, saber que tienes las facultades para poder tomar este tipo de audio, video, etcétera, porque si no la tienes, pues podrías terminar en lo personal, pagando con cuerpo mático, ¿no? En una situación, de hecho, ya, perdón Javier, nomás, ya nos vamos, pero sí es importante que veamos el 109 de la Constitución, 109, párrafo último del 109, para que vean, queridos amigos, que sí estamos estudiando las reformas, desde que estábamos ahí en el curso, pero también tenemos como los doctores, ¿no? Cuando vas a revisión, pues tenemos que también darles un poquito de su propia medicina a las autoridades. 109 Constitución. De la Constitución del 109, último párrafo. Amigos, de verdad a veces digo el último, pero de que está en el 109 estoy segurísimo que está esta disposición, que es hermosa, misma disposición que se encuentra también en la Constitución española. De ahí lo sacaron los mexicanos, no crean que somos sabios, somos eruditos, ¿no? De ahí vienen esas situaciones del 109, en donde hablamos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Yo creo que ya también estaremos hablando de esos temas en un programa que es hermoso que los contribuyentes o que los ciudadanos conozcan que también la propia Constitución nos ayuda, ¿no? O previene estas situaciones como tal, cuando la autoridad abusa de sus facultades o de lo que realiza, ¿sí? Si no cumple con todos los requisitos que establece el artículo 16. Ya lo tenemos. Sí, habla de la responsabilidad de los servidores públicos, el 109. ¿Cómo dice? Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. 109, último párrafo. Último párrafo. Ajá. La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa, ojo, Javier, irregular. Con motivos de su actividad administrativa, ahí está el supuesto. La visita domiciliaria es una actividad administrativa. Ajá. Luego. Irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Entonces, oye, llegaste, me sacaste un video, yo estaba despeinado y después salí en redes sociales y bueno, pues sí, o sea, caemos aquí en este tema donde debiera haber una indemnización. Una sanción y una indemnización, la responsabilidad patrimonial del Estado en situaciones de aspectos administrativos, una facultad de comprobación en donde el servidor público no cumplió con los elementos de identificación, de todos los supuestos de competencia. Yo creo que es este supuesto, porque ahorita después del cambio de domicilio, en donde ya fue declarada una nulidad lisellana, podemos ejercitar esa responsabilidad de acuerdo al 109, último párrafo de la Constitución, porque lo que te está pidiendo el tribunal es, primero, que ataques el acto como tal, el acto primario. Ya lo atacaste y fue una nulidad lisellana. Ahora hay que demostrarle al tribunal
¿Qué es lo que dejó de percibir ese contribuyente por no haberle aceptado el cambio de domicilio para que el Estado se haga responsable de esta situación que afectó al contribuyente, Javier? Entonces, queridos amigos, es algo que hay que ponernos a estudiar. Son cosas nuevas a partir del 1 de enero del 26, pero de alguna manera también tienen que tener defensa a los contribuyentes. No simplemente la gente de la autoridad tiene derecho, ¿no? Sino los derechos también corresponden al contribuyente, y como tal, yo te diría, súbete al tren fiscal, porque al final, si no te subes, te va a agarrar y te va a acuchillar la autoridad fiscal. Entonces, es un gusto estar con ustedes, queridos amigos, y nos vemos la próxima semana, Javier. Sí, tendremos que revisar qué pasó con la Suprema Corte del Acordeón, con los casos de este señor de TV Azteca, ¿no? De Salinas Pliego, porque pudiera convertirse en un problema en el que los empresarios nos digan bye bye y nos dejen como dejaron a Venezuela, ¿no? En su momento. Ojalá y no. Pero bueno, nos vemos en el siguiente programa. Saludos, amigos.